Muy buenas a todos. Vamos a tener una tarde de sábado súper bonita. Invitado. Muy buenas, Ricard. ¿Qué tal, Ismael? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Oye, sí, Buenas tardes. muchas gracias de antemano por aceptar esta invitación, ¿no? Estos enredos que os Un placer, hacemos. un placer. Así Entonces, pasamos más bien el confinamiento. sí, pasamos un ratito. Jo, yo al final, el otro día hablaba con Laura, fíjate, yo intento ser puntual, pero es algo que me cuesta mucho trabajo. Y incluso en el confinamiento soy impuntual, o sea, digo, porque Bueno, me está pongo a hacer bien, ¿eh? esto. Eso es Cojo, digo, es un reto. es un reto, sí, sí, es un reto, no, o sea, he sido impuntual 3 minutos, pero bueno, que Bueno, es un reto grande para mí. Oye, nada, lo dicho, un placer tenerte aquí en estos días y con muchas ganas de que nos cuentes, jo, porque al final vienes de un lugar tan histórico y tan emblemático y el trabajo que estás haciendo me parece que es digno de que, oye, por lo menos tengamos una charlita aquí. No sé si encantado. enseñar los vinos ahora que he abierto. Además, ayer tuve la suerte de que me puse a organizar la bodega ¿Sí? y me di cuenta de que tenía un par de botellas de una cosita tuya que me hizo un montón de ilusión encontrarla. Ah, Y venga, lo voy a enseñar. Me hizo me dio mucha alegría. Y es esto. más sí para los 16. Sí, dije, Está joder, digo, chulo. no Nuestro sabía. blanco, el único viñedo de uva blanca que tenemos. Ujú. Entonces dije, bueno, digo, me hace ilusión traerlo hoy y que luego nos cuentes un poquito más adelante cómo en el reino de los tintos de repente se abre paso, ¿no? Esta joya, porque a mí me parece que es una brutalidad lo que hay aquí dentro de esta botella. Qué bien, qué bien. Pues Rick, sí, hombre, hablamos. sí. ¿Tú de dónde vienes, Ricard? Porque tú eres de la zona, ¿no? Eres del Montsant. Yo soy, sí, de la comarca de Priorat, pueblo que se llama la Torre de Fontaubella. Lo que pasa es que en la comarca de Priorat hay dos denominaciones de origen y mi pueblo, la Torre de Fontaubella, está en lo que es la denominación de origen Montsant, en la zona más sur de la comarca de Priorat. Ujú. ¿Y tú siempre te habías dedicado a esto del vino? O sea, tú desde pequeño tuviste la vocación, querías... Bueno, en mi casa tenían viñedos, es algo que lo vives desde que eres pequeño, ¿no? Lo ves, lo sientes. Yo me acuerdo cuando era pequeño de la cooperativa del pueblo, que entraba la uva y que era una fiesta, una celebración. Y es algo que llevas dentro. De hecho, yo creo que lo llevaba dentro. Yo empecé a estudiar una cosa que me gustó, que fue ingeniería forestal. Y después, gracias a un amigo del pueblo también, Oriol, que trabaja en Álvaro, en Álvaro Palacios, oye, mira que en Falset dan un curso así de enología, viticultura, marketing del vino y tal. Y tuve la suerte de tener a un par de profesores que me sacaron el gusanillo de dentro, ¿no? Joana Sens y Toni Alcover, que bueno, pues hicieron que despertara y a partir de ahí pues me fui otra vez a la universidad y ya el primer año ya empecé a trabajar en la cooperativa de Marroch haciendo vino o haciendo lo que podía y ya desde entonces, bueno, con 21 o 22, sí. que fue un gusanillo despertando poco a poco. Claro, porque yo me imagino, muchas veces lo comparo, por ejemplo, con nuestra profesión, ¿no? Con lo que es la sumillería. Digo, imagínate la responsabilidad de alguien de llegar a una bodega tan histórica como es Scala Dei. ¿Cómo llegas tú a Scala y qué supone para ti eso? Bueno, Porque debería ser un reto. hombre, si eres de Priorat, hay tres palabras que son Priorat, vino y Escaladei, que van unidas, ¿no? Y en el imaginario colectivo. Entonces, para alguien de Priorat, que le ofrezcan a poder hacer vino en Escaladei, que es la cuna donde empezó todo en cuanto al vino en Priorat, pues es lo más, ¿no? Y llegó ahí por eso, porque conocía a uno de los propietarios de la bodega y, bueno, me acuerdo un día me mandó un SMS, porque todavía no había WhatsApps ni todo eso. ¿Y conoces a alguien que quiera venir como enólogo a Escladei?
Y dije, hombre, pues sí, 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 conozco a alguien. Y le dije, pues, ¿qué te parece yo? ¿En serio? Dice, sí, sí. Y, bueno, y a partir de ahí, empecé en Scala Dei. Y la verdad es que sí, que llegar a Scala Dei, pues es algo grande, en el sentido de que de cuando llegas a Scala te das cuenta que es un sitio con historia, un sitio con legado, un sitio con bagaje, ¿no? Te das cuenta que estás trabajando con viñedos que sabemos que estaban plantados ya de garnacha, como en el caso de San Antoni, Masdeu, Pregona, por lo menos en 1624. Y cuando llegas ahí es cuando te das cuenta bueno, de que lo importante es el sitio, el lugar y no la persona, porque antes de que tú estés ahí han pasado por ahí un montón de gente trabajando en esos viñedos y haciendo vino de esos viñedos y lo que tienes que procurar es que cuando tú te vayas, como mínimo, esté igual que como lo encontraste tú. Claro, esto que acabas de decir es algo súper bonito. O sea, trabajar en una bodega tan histórica es un acto de generosidad y de humildad hacia el futuro. Porque no hablamos de nombres, claro, hablamos del peso de la historia de una bodega, ¿no? Igual en el futuro sí se Es, pueden hablar, bueno, pues tal hizo tal, pero lo que prima es la bodega siempre. es una responsabilidad y es una cosa que lo que te hace es a darte cuenta de que el protagonista para mí no tiene que ser la persona. Es decir, yo cuando empecé con esto del vino era, pues eso, en el año 97 mi primera vendimia en la Cobertura Marroch. Y en los años 90 era cuando Priorat estaba haciendo así, los Cinco Magníficos estaban cada día en los periódicos, revistas, la radio. Yo tenía 22 años y lo que yo quería era pues a ser famoso como ellos, ¿no? Y hacer el vino de autor y venga, y firmar, firmar, firmar y firmar. Y, y cuando llegas a Escalade te das cuenta de que no vale eso, de que eso no es lo importante, de que lo importante es el sitio, de que lo importante es recuperar o mirar de entender todo un conocimiento acumulado durante siglos y que te sirva para, para poder entender el sitio donde estás. Y cuando haces este pequeño clic, la verdad es que las cosas se vuelven un poco más fáciles, porque cuando te liberas de un poco de esa presión de tener la ansia de querer ser, pues empiezan a suceder las cosas, ¿no? Es cuando tomas un poco de distancia, se te abre un poco como el abanico para ver lo que hay y te lo pasas mucho mejor. Claro, que te relajas. Te relajas y es cuando empiezas Sí. sobre todo a hacer cosas que nacen de una manera como mucho más sencilla. Porque, por ejemplo, me dicen que se te ve un poquito mal. No sé si tienes el wifi. Igual si quitas el wifi porque como se Tras, entrecorta estas lo cosas. voy a intentar, pero es que Vale. aquí donde vivo yo, señal, Sí, cobertura, hay muy poca. A ver que lo intento, ¿eh? Un segundo. Sí. a ver si... A ver si... Parece que... A ver... Ahora, a ver, yo creo que mejor, ¿no? No. Sé, como que... Yo es que yo te veía bien, ¿eh? Te veía y te escuchaba bien. Yo te sigo viendo y escuchando bien. Sí, exacto. Bueno, está bien, ya está. Sí, Como te van a digáis, oír. sí, 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 sí. Que esto es más radiofónico. Sí, conéctalo otra vez, mejor, porque yo creo que va a ser mejor, sí, porque dicen que ahora no se escucha. Conéctalo y aunque no se, la imagen, aunque no la vean bien, pues bueno, da igual, se Eso escucha si no se me bien. corta, si saco el wifi yo no te veo ni te oigo casi. Exacto, pues nada, no, mejor así, ya está, perfecto. Yo te veo bien, ¿eh? Te veo y te escucho bien. Claro, hablamos de boda histórica. Pregunta por aquí la gente, claro, es que igual muchos no saben lo que significa Escala Dei.
Cuéntanos tú qué es Escaladey realmente, porque es que no estamos hablando de una bodega que tenga 50, 100, 200 años. Ponles en antecedentes. Bueno, Escaladei es la bodega que es la heredera del trabajo de los monjes cartujos que llegaron en el siglo XII en Priorat. Es decir, cuando antes decía que estamos trabajando con viñedos que sabemos que en 1624 estaban plantados de garnacha, son viñedos que eran propiedad de los monjes y que tienen escrito, de hecho hay un documento que se titula Plantar viña en Escaladei, donde explican cuáles son los mejores sitios para plantar viñedo en la zona de Escaladei, ¿no? Y pues, dicen que la garnacha pues, necesita tierra fría y pues eso un poco quiere decir que es la altura, que son los suelos de arcilla, los suelos calcáreos, en contraposición con lo que es la pizarra, que son suelos más cálidos, ¿no? Los monjes estuvieron en Escaladei hasta 1835, que es cuando se promulga la desamortización de Mendizábal, y entonces es cuando empieza la verdadera historia de lo que conocemos hoy en día como Cellers de Escaladei. 4 familias de Barcelona adquieren el monasterio y todos los viñedos y todas las tierras que son propiedad directa de los monjes, con la feliz idea, aunque eran familias que en ese momento no tenían nada que ver con el mundo del vino, pero con la feliz idea de continuar con ese trabajo, con ese legado de siglos de los monjes, ¿no? Y fundan una especie de compañía, una bodega que se llama Unión de Escaladei, ¿vale? Esa Unión de Escaladei embotella vinos por primera vez, perdón, para la Exposición Universal de París en 1878 y de Barcelona en 1888. Luego, con la llegada de la filoxera y más tarde la Guerra Civil Española, pues esa Unión de Escaladei desaparece, pero se refunda en 1973 y en 1974 sale el primer vino embotellado en origen en Priorat. Y quiero resaltar lo de en origen porque si bien es cierto que podemos encontrar botellas de Priorat anteriores a 1974, normalmente son vinos de lo que llamaríamos en Francia negos, es decir, a casas o bodegas que subían a Priorat, compraban vinos en distintos pueblos, se los llevaban afuera de Priorat, los mezclaban o no los mezclaban, no da igual, y embotellaban bajo el nombre Priorat. Pero la primera añada de un vino embotellado en origen en Priorat es el Cartoixa de 1974. Claro, esos gloriosos 70, porque los años 70 fueron como un hito en la zona, ¿no? O sea, y ahora vamos a ver un poquito a lo largo de la historia cómo fue cambiando el juego y cómo fue de la gloria que hablabas tú de la Expo de París y de la Expo de Barcelona, que ahí Escaladí obtuvo grandes medallas, ¿no? De reconocimiento Sí, como sí, sí, grandes vinos. tenemos un par de medallas tanto de la Exposición Universal de París como de Barcelona, con un vino embotellado como Priorato de Escaladei. Y sí, esa fue la época esplendorosa, no solo en Escaladei, sino por extensión en todo Priorat, que coincide con la filoxera en Francia. ¿Vale? Bueno, y pasa un poco en toda España, ¿no? Que mientras la filoxera va bajando por Francia, el mundo del vino en España es uno de sus momentos de máximo esplendor, ¿no? De máximo esplendor. Claro, y esos 70, cuéntanos esos 70, ¿cómo se elaboraba? Porque es que nada tuvo que ver, luego ahí hubo como un, pum, ¿no? Un bache o un cambio de estilo que luego vamos a intentar analizar. Pero en los 70 yo he probado, he tenido la suerte de probar algunos 70, algún Cartoisa, y yo he alucinado. Sí, de hecho, bueno, pues el hecho de llegar a Escaladí tienes la suerte de poder probar esas joyas, ¿no? Y añadas como el 75, 76, 78 son vinos que si han estado bien conservados todavía dan mucho placer, ¿no? Y es cierto de que hay un cambio a partir del año 82, 81, 82 y se pierde una forma de elaborar o se adapta o se acoge una forma de elaborar que es la forma más bordelesa, ¿no? Y no solo en Escaladei, yo creo que por extensión en Priorat y en todas partes se desplaza esa elaboración más ancestral que seguramente estaba mucho más adaptada a cada uno de los lugares,
a coger esa forma de elaboración bordelesa que, yendo rápido, pues se resume en despalillado, uso del inoxidable, uso de la tecnología del frío y uso de la barrica francesa de 225 litros, ¿no? Eso provoca un cambio en los vinos que seguramente hace dos cosas. Por un lado, seguramente los vinos de los años 70, que estaban elaborados todos con el 100% del raspón, estuviera o no estuviera maduro, estaban elaborados en depósitos de cemento o de piedra, y eso pues conlleva de que ahí pues quedaban de un año para otro las levaduras indígenas o autóctonas o naturales, o diles como quieras. Y posteriormente tener que utilizar inoxidable, que es un material mucho más fácil de limpiar, hace que ese inoxidable pues conlleve también el empezar a usar levaduras comerciales. Y eso también da un cambio de perfil del vino, ¿no? La tecnología del frío, pues lo mismo, ¿no? Poder fermentar a baja temperatura, conservar fruta, pero tener menos extracción. Y el uso de la madera, de la barrica pequeña, cuando antes se había hecho todo en fudres, en tanques grandes ya fuera de castaño y roble mezclado, pero normalmente grandes y viejos, pues cambia un poco el perfil de los vinos y seguramente hace que los vinos hechos con esa nueva tecnología o con esa nueva forma de aproximación a la elaboración bordelesa, pues seguramente eran vinos que eran mucho más fáciles de beber justo después de embotellar, ¿vale? Más redonditos, el dulzor, el ahumadito, tal y cual, sin el raspón, que los vinos de los años 70. Yo me imagino que los vinos de los años 70, justo después de embotellar, tenían que ser un piedrote, o sea, tenían que ser rudos, vastos, ¿no? Lo que mucha gente tiene en la cabeza como los vinos de Priorat de antes. Pero hemos visto que esa forma de elaboración ancestral hace que los vinos sean o tengan en principio bastante más longevidad, ¿no? Es decir, yo cuando llegué a Escalade y hice la vertical de Cartoixa hasta 2005, pues nos dimos cuenta de eso, ¿no? Que vinos con 10 o 12 años más estaban mucho más caídos que vinos que tenían 12 años más. Entonces, lo que intentamos ahora en Escalade es recuperar esa elaboración ancestral, escogiendo qué es lo que más se puede aprovechar de cada uno de los viñedos, ¿no? Hay viñedos en altura donde el raspón madura, pues utilicémoslo, que nos ha demostrado que eso nos da frescor a la garnacha, nos alarga el vino y nos da tensión y hace que el vino esté vivo durante mucho más tiempo, ¿no? Claro, o sea, es la gente ya en esa época, o sea, su intención, ¿tú crees que era hacer esos vinos que perdurasen en el tiempo? ¿O simplemente era un gusto, que era ese gusto más rudo, que luego coincidía con que en el tiempo aguantaban mejor? Yo ¿Cuál creo era que la era más intención? bien, yo creo que era más bien una coincidencia. Creo que era más bien una coincidencia. Es decir, eh, incluso creo que es según cómo el hecho de la misma crianza no era ir a buscar una crianza para que el vino perdurara luego más tiempo en botella, sino que era guardar el vino mientras no se embotellaba en esos contenedores, quiero decir, en esos tinos grandes de madera, en fudres, en bocois. Lo que pasa es que todas esas coincidencias, ¿no? La coincidencia de utilizar el raspón, de esas crianzas largas en madera, porque el embotellado era manual y duraba mucho tiempo, pues hicieron que se elaborase ese tipo de vino que por suerte ha perdurado mucho más tiempo, ¿no? O sea, se puede decir que fue como una bella casualidad desde Bueno, un al casi final, desconocimiento, ¿no? al final también tiene que estar ahí, si no, no sale porque sí. Me Sí, refiero a exacto. que si no tienes el potencial de la uva, si no tienes el terroir, por mucho que lo intentes de una forma o de otra, tampoco no funciona, ¿no? No funciona. Porque claro, pasamos de esa época donde se elaboraron esos vinos dorados a llegar a la Gran Depresión de los años 80, que se puede decir que en el Priorato, tengo aquí un dato que en los 80 no había ni 600 hectáreas de viñedo, o sea, que es Exacto. nada. Es ¿Y nada. eso a qué se debió, esa Gran Depresión? Porque estaba intentando analizar la historia incluso de España y decir, y todavía no he sido capaz, porque el éxodo rural fue un poquito antes incluso, o esto ya venía Sí, arrastrado de antes. venía arrastrado de antes, quiero decir, los años 70 no son muy distintos de los 80 en Priorat.
¿vale? Ujú. Coincide con el nacimiento o con el renacimiento de Selles de Escaladei en el caso concreto de esta bodega. Ujú. Pero en Priorat, después de la guerra civil, o sea, posguerra y hasta finales de los 80, hasta que hay el boom, hasta que hay el boom de Priorat, es la comarca más deprimida de Cataluña, es la comarca con la renta per cápita más baja de Cataluña. Quiero decir, es que en Priorat no se puede hacer otra cosa que viñedo, algún almendro y un poco de olivos. Pero el Ujú. éxodo ese es porque el viñedo no es negocio y la generación de mis padres pues tuvo que emigrar toda. Ujú. Y quedaron pues los que no pudieron, los que no quisieron o los que no tuvieron los medios para irse y fueron los que conservaron esas 600 hectáreas. Y sin esa gente hoy no estaríamos aquí hablando de Sí. Priorat ni hablando de vino. De vino, sí, sí. No, es que me parece súper curioso porque además hace poco pude leer un tomo que se sacó en el 1990, que sacó el gobierno catalán, que era un tomo sobre el vino catalán. Y me sorprendía Ujú. muchísimo que en el 1990 no se mencionaba apenas el priorato. O sea, el priorato era como algo que estaba ahí como anecdótico, histórico, pero sin mucho más. Joder, y 10 años después, de repente la zona eclosiona, porque en 10 Bueno, años, en 1990 es cuando estaban empezando aquellos locos, ¿no? sí, los cinco clos, ¿no? Exacto, no, bueno, eran 10 al principio, pero la misma gente de Priorat cuando empezaron están locos, pero que vienen a hacer estos aquí, que sí, 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 y bueno, y suerte de ellos tuvimos, a todos, desde que, porque si no, pues antes decía que la generación de mis padres se tuvo que marchar, pero es que la mía, yo me acuerdo de los que estudiábamos en el curso de Saint Falset, todos estamos trabajando en algo relacionado con el vino. Pues, o viticultura, uno tiene viñedos, el otro trabaja para una bodega en viticultura, el otro es enólogo, el otro tiene una empresa de servicios. Quiero decir que ha sido un poco el vino, ha sido, no un poco, un mucho el resurgimiento o el mantener viva esa comarca, porque si no hubiera sido por esto, Priorat sería pues como muchos pueblos de estos del Pirineo aragonés que están totalmente abandonados. Ujú. Sí, sí, no, no, es algo que me tiene totalmente asombrado. ¿Qué cambió tanto en esos 10 años de pasar a no estar casi nombrados en los vinos catalanes a obtener una denominación de origen calificada? O sea, algo tuvo que cambiar. Bueno, yo creo que llegó gente que supo sacarle provecho a ese diamante en bruto, que eran de esos viñedos viejos que había, a esas 600 hectáreas que quedaban. Y otra vez, a lo mejor, a esas coincidencias, ¿no? De que los críticos empezaron a fijarse en una novedad, que al final, ¿no? Los críticos buscan un poco esas novedades y esas novedades respondían un poco a lo que un bebedor de vinos apreciaba en un vino, ¿no? Y pues sucedió que aparte de ser novedad, tenía calidad y tenía exclusividad, es decir, había muy poco. Bueno, pues Ujú. se dieron las características de lo que es un producto de lujo al final, ¿no? Y a partir de ahí, pues la gente, bueno, y también creo que el tiempo, el momento fue el adecuado. Yo creo que ahora sería mucho más difícil o es mucho más difícil que una zona explote de esa forma, ¿no? Ujú. Sí, que antes hablaba de Rioja Ribera y de repente llegó un tercero, ¿no? En el matrimonio y la gente fue como, qué seductores, ¿no? Tener a este tercero que podemos cambiar. Yo tengo entendido que tú además eres muy pro cariñenas. ¿Antiguamente había mucha más cariñena en el Priorato que a día de hoy? ¿O siempre ha sido el Priorato una tierra de garnachas? A ver, a Priorat es tierra de garnacha y cariñena. Ah, yo soy muy pro cariñena, de hecho, yo llego a Escaladei de la zona sur de la comarca Priorat, de la zona más a menos altura y más cálida. Y todos los vinos que había hecho yo antes de llegar a Escaladei eran basados en cariñena, pues, porque la cariñena pues, tenía un poco más de acidez y en la zona cálida la garnacha, salvo cuatro excepciones,
no, a mí no me gustaba porque pues, estaba pasada de azúcar, de alcohol, la acidez estaba caída. Y bueno, ahí llego a Escaladei y todo era garnacha, no había cariñena. Y entonces digo, hostia, ¿dónde me he ido a meter, no? Pero en Priorat hay quizá un poquitín más de garnacha que de cariñena. Entre las dos variedades estamos alrededor del 85% de las hectáreas que están plantadas en Priorat. Ujú. Sí, o sea que tampoco es muchísima, muchísima. Me gustaría que nos hicieses para entender bien la zona, porque hablabas de que tú vienes naturalmente del norte, que es la zona con menos altura, más cálida, No, que al nos revés. dibujes, El sur es perdón, la eso, parte el más. sur, que nos dibujes un poco un mapa del Priorato, sobre todo, y sobre todo luego donde os ubicáis vosotros, porque me parece espectacular, ¿no? ¿Cómo es el Priorato? O sea, desde una foto, ¿cómo lo Mira, definiríamos? Priorat son tres pequeños valles por donde pasan tres ríos. Nosotros los llamamos ríos. Son barrancos, riachuelos que llevan agua ahora en primavera y en otoño, pero en verano están secos. Tres pequeños valles que van de este a oeste, ¿vale? Y la zona más alta coincide con la que está en el este, ¿vale? Que es la zona de Porrera y Pobleda, o sea, donde estamos hablando de la Pizarra, y la zona más baja es la zona donde termina en la zona de Bellmunt, es decir, de los 750 hasta los 150 metros, yendo bajando todo el rato, ¿no? Escalé está situado en la zona más norte, ¿de acuerdo? Y coincide en que Escaladí está situado justo donde se termina el suelo de pizarra y empiezan los suelos de arcilla y calcario, que son los dominantes que envuelven esa zona de pizarra, ¿no? Nosotros en Escaladí tenemos más o menos el 50% del viñedo sobre pizarra y el otro 50% del viñedo en altura, subiendo la montaña de Montsant, sobre arcilla y sobre calcario. ¿Vale? Entonces, Escalada está en la zona más norte y a más altura, pero esa altura no es sobre pizarra como la que te estaba comentando antes, sino que esa altura es sobre arcilla y sobre calcario. Y eso es lo que da un poco el trecho diferencial a los vinos de Escaladei. Si comparamos los vinos de Escaladei con los vinos que se hacen en el centro de Priorat, donde solo hay pizarra, porque la pizarra en Priorat fue, pues, por movimientos tectónicos, como una afloración, ¿vale? Es decir, desplazó todo el suelo que había y tú cuando estás en el centro de Priorat solo encuentras pizarra, con más menos hierro, es decir, pizarras pues más marrones, más rojizas, un poco más azuladas, pero solo pizarra. Y es en los bordes donde encuentras otros tipos de suelo. Y es en el caso de Escaladei, es decir, el monasterio de los monjes lo montaron justo donde terminaba la pizarra y empezaba el calcario porque es mucho más fácil tener agua, Trabajar, ¿no? Entonces, si trabajarlo. comparas los vinos de Escaladei con los que están hechos en el centro de Priorat, pues seguramente los vinos de Escaladei son vinos con un poquitín menos de cuerpo, con un poquitín menos de estructura, porque solo el 50% de nuestro viñedo es pizarra, y esa pizarra es la que nos da la profundidad, la densidad, esa gran maduración de los vinos de Priorat. Pero son vinos normalmente con pHs un poco más bajos, son vinos con un poquitín más de acidez, son vinos con más tensión y son vinos, como sería, más verticales, ¿no? Más directos. Y son vinos que normalmente se aguantan jóvenes más tiempo. Claro, y el ejemplo lo tenéis en vuestras dos grandes parcelas, que ninguna es pizarra, ¿no? Porque tengo entendido que San Antoni y Masdeu tenemos una arcilla calcárea y una arcilla roja. Correcto, San Antonio es Serán, 100% arcilla roja y Masdeu es un viñedo que es aterrazado. Las terrazas de la parte de más abajo son arcilla roja totalmente igual que San Antonio, pero las terrazas de la parte de más arriba es totalmente calcario, blanco, totalmente blanco. Y Masipa también viene de un viñedo que es arcilla con pegotes de yeso. porque a la hora de trabajar, por ejemplo, esas arcillas, ¿se encuentran en menos terrazas? O sea, o la arcilla también la encuentras en terrazas, o son zonas un poquito más. Porque ahí hay un concepto que yo no me queda claro. En la terraza y hay una cosa que es el coster. Sí, ¿Cuál es la coste, diferencia? coste es una ladera. Es decir, por el pendiente que hay en Priorat, antiguamente cuando no había maquinaria, no se podía bancalar, no se podía hacer terrazas y se plantaba en el pendiente que tuvieras. Eso es un coste.
¿vale? Es decir, Ujú, cuando llega la maquinaria, pues para facilitar el trabajo se empiezan a hacer terrazas, ¿vale? Es decir, a hacer movimientos de tierra y a hacer terrazas. Entonces, ese coste que era así, pues lo conviertes en una escalera, ujú, en donde normalmente plantas 2 hileras de cepas y a la siguiente 2 más. Entonces es más mecanizable y más fácil de trabajar. La ujú. zona que estamos hablando de las faldas de Montsant es una zona que es mucho más llana. Es decir, no tiene esta inclinación. Es mucho más llana. Entonces son terrazas, pero son terrazas mucho más amplias. Son terrazas mucho más grandes. Ujú. Se nos ha medio cortado un segundo. A ver si te recuperamos. Ah, pues yo te veo bien, ¿eh? Sí, se nos ha... Te oigo. Ya, ya estás Vale. otra vez. Ujú. Em, Vamos, eso. ¿Vosotros la mayor parte del viñedo lo tenéis en terraza? O sea, ¿trabajáis mucho en la terraza? Nosotros, todo el viñedo que tenemos sobre arcilla y calcáreo es todo terraza. Ujú, Y de los viñedos que tenemos sobre pizarra, una parte son terrazas y una parte son costes, esas laderas empinadas, ujú, plantadas hace, pues, el viñedo más viejo con el que trabajamos fue plantado en 1908. ujú. Sí, sí, nos estaban preguntando antes que mucha gente, porque yo creo que ha sido como el gran boom, ¿no? Yo, de hecho, cuando lo probé me quedé enamoradísimo. Y nos hablaban de los herejes. Qué importantes son los herejes en una bodega que tiene nombre de Cartuja, ¿no? Y que todos los viñedos hablan de la iglesia y de repente nace un hereje. Eso Bueno, has dejado un legado, ¿no? Escrito ahí, que es tremendo. bueno, de hecho, este vino hereje, que es 100% cariñena y por eso se llama hereje, ¿no? Porque Escladey es garnacha y sacar un vino de cariñena en Escladey es una herejía. Son unos viñedos que ya desde el año 74 la uva de Cariñena entra en la bodega. Porque aunque en Escladey no tengamos Cariñena, sí que para nuestros vinos, como el Cartoixa Prior, usamos Cariñena. Cariñena en la zona de la Vilella Alta, Torroja. Y un poco ese heretge es un, un pequeño homenaje a lo que hablábamos antes, ¿no? A esa gente resistente que se quedó a cuidar ese viñedo que habían plantado sus abuelos o sus padres, porque no tenían nada más que hacer que levantarse por la mañana a ir a trabajarlo, pero que sin ellos no lo vieron. Y la verdad es que es una joya de uva y te diría que es el vino más fácil de hacer de la bodega, porque cuando tienes casi rozando la perfección en la uva, pues a poca cosa tienes que hacer, ¿no? Pero sí, es nuestro vino que quizás es nuestro vino más priorat de todos, ¿no? Porque es 100% pizarra y nos enseña esa profundidad, esa densidad, esa mineralidad que nos muestran los vinos de priorat. Ujú. Qué pasada. Yo la verdad que cuando lo probé me dejó totalmente en shock. Qué Al bien. final tú, a la hora de trabajar, esas garnachas y esas cariñenas, sobre todo la gran diferencia, ¿no? Porque más, tampoco quiero profundizar mucho en suelos y tal. Em, ¿Cómo las tocas en el campo? O sea, ¿cómo las sientes tú? ¿Cómo sientes esas garnachas, cómo evolucionan y cómo sientes tú esas cariñenas? ¿Qué sensaciones tienes tú? ¿En añadas, más frías, más cálidas? Eh, ¿Cómo las vas Bueno, interpretando y cómo vas sintiendo que te hablan a ti en el campo? bueno, a ver, a nivel de viticultura, nosotros intentamos hacer una viticultura ah, ancestral. ¿En qué sentido? ¿Y a qué me refiero cuando digo ancestral? Pues a recuperar esa viticultura que practicaban nuestros abuelos antes de la aparición del DDT, antes de la aparición de los productos de síntesis que facilitaron el trabajo a todo el mundo y que fue cuando se empezó a perder todo un conocimiento acumulado, ¿no? Es decir, no somos ni biodinámicos ni bueno, biodinámicos, yo creo que nuestros abuelos a su forma todos eran biodinámicos, porque todos conocían la luna, todos conocían las plantas que salían en todas partes. Y un poco, de hecho, yo, lo que me decías de que siento que veo unas garnachas, yo cuando llegué a Escladey sentía terror por esas garnachas, porque era una variedad que no me gustaba, pero cuando empiezas a probarlas, cuando empiezas a ver que va avanzando la maduración y que a lo que tú estabas acostumbrado, que era a solo encontrar dulzor y que la acidez había desaparecido,
y ves que estás a mitad de octubre y que la fruta es ahí crocante y que tiene esa fruta que explosiona, pero que la frescor todavía está ahí, que la acidez todavía está ahí, pues un poco a pasear por el viñedo, ¿no? Vas probando bueno, pues me espero. Me está diciendo que me espere todavía a vendimiar, ¿no? Y con la cariñena un poco lo mismo. La cariñena, pues sobre todo si es estas cariñenas y ahora con el cambio climático que estamos teniendo, son esas cariñenas que están plantadas a cara norte, que donde la maduración es un poquitín más lenta, como son antes hablábamos del hereje, son 4 costes, pues hay 2 que están plantados cara norte, ¿no? Y los otros son cara este. Pues ver cómo va evolucionando y cómo conserva esa punta de tensión a la uva, pues es realmente te sientes afortunado de poder trabajar con esos viñedos y con esa uva. Porque a ti la garnacha no te gusta, porque ¿por un problema de elaboración o por un problema de que en el campo te parece una variedad puñetera y que no había feeling? No, no había feeling porque cuando era el momento de vendimiar eso era mermelada. Ahora estábamos hablando de fruta, de tensión, de crispy, ¿no? De crocante. Pues salvo algunas excepciones donde yo había trabajado antes, la garnacha era mermelada. Es decir, cuando era el momento de vendimiar, que la piel estaba madura, la fruta había desaparecido, se había cocido, ¿vale? Y la acidez había bajado. Entonces, para mí la garnacha era una variedad que no servía para hacer grandes vinos. Te De hecho, resultaban no, yo cocidos, no, ¿no? no, sí, de hecho yo pues no me había nunca entretenido a buscar vinos que estuvieran buenos de garnacha, porque pues, con esto, ¿qué vas a hacer con esto? Pero cuando llegué a Escalada el 15 de septiembre y empezamos la vendimia y vi que empezaba a entrar una cosa a la que también llamaban garnacha, pero que no se parecía en nada a lo que yo conocía como garnacha, dije, hostia, pues... Y entonces fue cuando abandoné el cariñenismo y me convertí a la religión garnachista. Mm. Pero fue por un tema de zona al final, ¿no? De lugar, de, Ese, de las al fi- garnachas al- mal ubicadas, ¿no? claro, es que no todos los sitios sirven para plantar viñedo y no todos los sitios sirven para plantar todas las variedades, ¿no? Es decir, si yo me tengo que tomar a lo mejor un vino de Cabernet Sauvignon, pues seguramente sé dónde voy a ir a buscarlo, ¿no? Pues bueno, pues hay zonas donde las garnachas se expresan bien y te permiten jugar y te permiten sacar todos los colores de la garnacha, y hay zonas pues donde a lo mejor convienen otras variedades o, o planta alfalfa. Exacto. Que te va a dar menos problemas también con Y viñedo, ¿eh? vas a, y vas a, y vas a cosechar más de una vez al año. Vas a cosechar una vez al año. Algo importante que yo creo que en Escaladí tenéis mucho en cuenta es el momento de la bodega. Vosotros habéis mantenido, ¿no? Esos depósitos de cemento como algo fundamental, ¿no? Como algo muy importante, ¿no? Los habéis combinado también un poquito con foodres, pero el cemento es muy importante. ¿Qué nos aporta realmente el cemento? Porque ahora ahí está como ese gran debate, ¿no? Cemento, ánfora, pum. Sí, hemos recuperado algunos de los tanques de cemento, hemos construido otros y hemos adquirido otros de cemento. A mí el cemento es un material que me gusta para la elaboración porque, por ejemplo, la temperatura fluye mucho más despacio a través de la pared. Al ser mucho más gruesa la pared, pues fluye mucho más despacio, ¿no? Entonces tienes fermentaciones no con tantas puntas, ¿vale? Para la crianza es una herramienta que también puede servir. También puede servir, depende para qué estés pensando o hacia dónde estés pensando llevar ese vino, ¿no? De hecho, eh, yo creo que como la madera para la crianza no hay nada, lo que pasa que es como todo, ¿no? Tienes que dosificarte en cuanto al uso, como todo en la vida, ¿no? El cemento es un material que te preserva la pureza de la uva y del viñedo, pero el cemento es un material que a lo mejor no te hace la función de preparación para el vino, para si tú lo que pretendes es tener un vino que alargue mucho, mucho en el tiempo. Entonces, depende de lo que tengas enfrente. A lo mejor tienes que combinar una parte en cemento o unos meses en cemento y otros en madera, volúmenes de madera. Estamos hablando de garnacha, pues normalmente estamos hablando siempre
de volúmenes grandes de madera para no maquillar el vino, para no esconder el vino detrás de los aromas de madera, ¿no? Al final, para mí hacer vino es mostrar el sitio de donde viene la uva. Y más cuando estás en un sitio como Escaladei, que realmente esa uva, esa variedad en ese sitio te dan las cosas espectaculares, ¿no? Pues ¿para qué esconderlas con maquillaje? Bueno, pues entonces sí que puedes empezar a trabajar con cemento, con madera, pero siempre, pues si el cemento te preserva esa pureza y te mantiene esa tensión y ese frescor, pues luego intentar encajar esa madera para preservar eso que has guardado al principio, ¿no? Y esa microoxigenación es positiva al final, ¿no? Sí, lo que pasa es que el cemento, yo tengo mis dudas. Para mí el cemento es muy parecido al inoxidable, es decir, la cantidad de oxígeno que te deja Es pasar mínima. una pared de cemento es la misma que te deja pasar una pared inoxidable, ¿no? Lo que realmente te hace esa función de microoxigenación es la madera. Y como más gruesa sea la duela, más tiempo Más. necesitas para esa crianza, ¿no? ¿Con ánforas habéis hecho alguna prueba o históricamente se ha hecho algo que el ánfora antes era como más recurrida? Mira, la ánfora es una herramienta que históricamente no se ha utilizado en Priorat. Yo me acuerdo en 2013, que un poco fue cuando empezó toda esa locura de las ánforas, a todo el mundo, hostia, pues la hostia, es el no más, no sé qué, bueno, pues vamos a probarlo, ¿no? Y eran unas ánforas de barro, sin recubrimiento, sin vitrificar ni nada. Y bueno, pues vamos a probarlo. Y cogimos un vino y lo metimos el mismo vino en cemento, en fudre, en barrica y en ánfora. Y bueno, pues al cabo de un año probamos. Y ahora estábamos hablando de que no debemos esconder el vino detrás de la madera. Pues bueno, cuando sacamos el vino de esa ánfora de barro, era como si te echases un puñado de arcilla en la boca. Es decir, habíamos escondido el vino no detrás de la madera, pero sí detrás de la arcilla. Sabía a tierra completamente, ¿no? A partir de ahí, a mí es un material o sea, además históricamente en Priorat no se ha utilizado nunca. Estando en Escaladei, yo creo que somos un poco los valedores de esa tradición de Priorat y tampoco según qué experimentos o según qué aventuras, yo creo que no caben ahí, ¿no? Hay ánforas de muchos tipos, hay ánforas que funcionan, y he probado cosas que están muy buenas en ánfora, pero creo que no es una herramienta para una casa como se Para dice. todos. Sí. Sí, es curioso porque hay mucha gente que se ha vuelto en contra de la madera, ¿no? Porque la madera, yo soy bastante enemigo de las maderas muy marcadas, no me gustan nada porque lo que estabas hablando, o sea, enmascaran mucho Yo, todo, yo o también. sea, me parece horrible. Pero claro, se justifican con que no, las ánforas son como son más naturales. No, coño, el roble también viene de la naturaleza, ¿sabes? Y como la arcilla, Pero este ¿sabes? Que son dos elementos iguales sí, es un naturales. debate, si entramos en el Que debate este vamos a lo mismo. de los naturales y no naturales, primero tenemos que definir qué es natural y no. Mm. Pero yo también era muy antimadera y bueno, me pasó, tuve la suerte de visitar la Romane Conti y probar toda la cosecha, no recuerdo si era 14 o 15, de barrica. Y en ese momento yo estaba fuera madera, solo. Bueno, ahí empecé a probar. Y era todo un maderón, todo barrica nueva, un maderón. Y decía, pero esta gente que están haciendo se están equivocando, la están cagando muy fuerte. Pero acto seguido piensas, hombre, siendo quienes son y al precio que venden, igual no la están cagando tanto, ¿no? Es lo que hacen, ¿no? Y, y luego, pues nos empezaron a abrir botellas, abrieron una botella de 2 años y la madera estaba ahí, y nos abrieron una botella de 6 años y la madera estaba un poquitín ahí, y una de 11 años la madera no estaba por ninguna parte, pero el vino estaba ahí, ¿no? Entonces, para mí la madera, según en qué vinos, es un peaje que tienes que pagar si tú quieres que ese vino perviva en el tiempo. Es decir, Es, a lo mejor durante los primeros años vas a encontrar la madera, pero seguramente con tiempo la madera se habrá ido, pero el vino estará allí.
Entonces, el racionalizar ese uso de la madera según el vino que vayas a hacer, si es un vino que tú quieres que se pueda guardar o que es un vino que sabes que es de rotación rápida, pues ahí está un poco el poder jugar o no jugar y además puedes jugar con volúmenes, con grosor de duelas, puedes jugar con Tostados, muchas sí que. cosas. Sí, sí. Sí, exacto. A ver, yo estoy leyendo algún comentario. No estoy en contra de que el vino esté en madera, lo que estoy en contra es que el vino sepa a madera. O Correcto, sea, es una que Romane pero Conti con entonces, madera no deja de ser una Romane Conti amaderada. exacto, pero es que entonces ya no es vino, es jugo de roble. Exacto, Y un jugo de exacto. roble va en contra de lo que estábamos hablando antes. Es decir, el vino tiene que mostrar el sitio y el jugo de roble es una cosa que puedes hacer en Priorat, en Chile, en Australia, donde sea. Son jugos de Ujú. roble. El vino, el vino tiene que hablarnos del sitio donde viene la uva. El vino tiene que traernos a la verdad de ese sitio. Exacto. Sí, sí, no, es fundamental. Cuéntanos, Ricard, algo de este Masipa. De repente, una garnacha blanca con tensión, jugosa, con un perfil estrecho, directo. ¿De dónde cojones sale Bueno, esto? sale del viñedo, de un viñedo que se llama Masipa. Mira, es un viñedo de garnacha blanca de Priorat, pero para empezar ya no es un suelo de pizarra, ¿vale? Es un viñedo que está a unos 700 metros de altura, orientado al este y con ese suelo de arcilla y esos guijarros de yeso que hablábamos, ¿no? Es una garnacha blanca de unos 50 y pico años y el vino es un 80% garnacha blanca y un 20% chenin. Y es un chenin plantado en el año 88. ¿Y por qué chenin? Pues porque yo me acuerdo que me contaba Manel Peira, que era uno de los propietarios de la bodega, que no se acuerda quién le preguntó qué plantar con la garnacha para ayudar a esa acidez, a ese frescor, ¿no? Y alguien le dijo que chenin. Al final, la altura, el tipo de suelo y la orientación hacen a que esa garnacha pues preserve un poquitín más de la acidez que normalmente tiene una garnacha plantada sobre pizarra, ¿no? A mí los vinos blancos me gustan pues, también ácidos frescos, directos y con tensión. Y eso lo puedes conseguir también acidificando con ácido tartárico. Pero si en lugar de hacerlo con eso, lo puedes hacer con uva, pues, y ese es el papel que juega la chenin en este vino. Es decir, nosotros lo que hacemos en este vino es vendimiar las dos variedades a la vez cuando creemos que la garnacha está en su punto. Si quisiéramos hacer un vino de chenin, con la parte del viñedo que es chenin, seguramente esperaríamos 10, 12, 14 días más a que el chenin estuviera organolépticamente en su punto. Pero el chenin lo único que nos interesa es la acidez. Nos interesa que nos aguante la garnacha blanca aquí arriba, ¿no? Esa tensión. Entonces, y luego eso fermenta en depósito de cemento, tiene una crianza de 4 meses, 4 o 5 meses más o menos en depósito de cemento sobre las lías, sin batonajes, porque la garnacha blanca ya es una variedad que es suficientemente ancha, tiene suficientemente volumen y luego pasa un año de crianza en un fudre de 1.200 litros. Desde luego es una pasada. Fíjate que a mí, los que me conocen siempre estás obsesionado con la acidez, solo te gusta la acidez. Digo, me encanta la acidez. Yo lo primero, es de estas etapas yo creo que de la vida, tuve una etapa que lo primero que buscaba era, los vinos están maderizados, ya no me gustan, y ahora es como no hay acidez, no me gusta. Pero les digo, es que necesito acidez para que me levanten, o sea, pero necesito Sí, más para, cosas para, para, también, o para, sea. para que tengan esa atención. De hecho, para mí, la clave de conservación de un vino, ya sea blanco o tinto, sobre todo en los tintos, es el equilibrio entre acidez y tanino, ¿no? Es decir, Mm, si no tienes ese pH que te mantenga el tanino vivo durante tiempo, no, mm. no, 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 no va a envejecer bien. Ese tanino, volviendo otra vez al tinto, vosotros sois muy pro raspón. Ese raspón, muchas veces, yo por ejemplo en los viajes que he hecho a Borgoña, muchos productores siempre me han hablado de que, me acuerdo en una charla con Furón con Dot, me decía, los años de poca acidez se pone raspón, porque como no hay acidez,
buscamos esa tensión, ¿no? Esa frescura. ¿El raspón realmente cuál es la función del raspón? Como vosotros la entendéis. Bueno, el raspón nos aporta a distintas cosas. Por una parte, estamos trabajando con garnacha y la garnacha es una variedad que a nivel de finura y elegancia la podemos comparar con las variedades más top que hay, ¿no? Nebbiolo, Pinot Noir, lo que sea, pero es una variedad que tiene menos tanino. Entonces el raspón nos aporta una parte de tanino, ¿vale? Es decir, nos viste un poco el vino. El raspón nos aporta a capas de complejidad aromática y gustativa. Y el raspón nos aporta una sensación de frescor final en boca, ¿vale? Que nos ayuda a complementar esa acidez. Tú decías que los años de poca acidez en Borgoña meten raspón, ¿no? Nosotros trabajamos con garnacha, que es una variedad que ya normalmente tiene poca acidez, y estamos en un clima bastante más cálido que en Borgoña. Es decir, el raspón nos ayuda en todos los sentidos. Pero tiene que ser raspón que esté maduro a la hora de vendimiar. Porque si el raspón está verde, aparte de aportarte todo esto, te aporta astringencia. Se ¿Vale? queda súper vegetal. Exacto. Entonces, en Escalade hemos visto que depende un poco del tiempo que ha hecho ese año, pues a partir de los 500, 600 metros de altura, hay un momento en que coincide la maduración de la piel de las pepitas con el raspón. Entonces podemos usarlo. Y cuando nos dimos cuenta de eso y empezamos a utilizarlo para elaborar nuestros vinos, vimos que el resultado nos acercaba mucho a esos vinos de los años 70. ¿Vale? Entonces, ahí fue un poco el clic de decir, oye, ¿por qué no recuperamos un poco esa elaboración ancestral que un poco había desaparecido o que se había perdido y volvemos a hacer esos vinos que nos identifican mucho más con nuestro sitio, ¿no? Nos enraizan mucho más allí donde somos. Qué bonito, me encanta. O sea, la conclusión que he sacado es que tú has vuelto a Escaladei para llevarle al pasado. O sea, es algo precioso. O sea, Savia Nueva que vuelve a recoger esa, ¿no? Esa Pero es forma de que entender con el conocimiento de hoy. Eso me parece. bueno, evidentemente, todo lo que la tecnología te pueda aportar y sea beneficioso, no vamos a renunciar a utilizarlo, ¿no? Claro. Pero es que estás en un sitio donde en 1624 ya explicaban, porque ya llevaban no sé cuántos siglos, o sea, del siglo XII hasta el siglo XVII, ya llevaban ahí probando en qué sitios les daba mejor resultado la garnacha. Entonces, estás en un sitio donde hay todo ese conocimiento, donde hay todo ese bagaje, que vas a ir a cambiar tú, que vas a estar 15, 20 años. Quiero decir, intenta mostrar todo lo que hay, ¿no? Y si le puedes añadir algo, que lo dudo, pues añádeselo. Pero si no, muestra lo que es una zona especial para la garnacha. Esto ya a nivel personal, ya no solo a nivel laboral, que evidentemente te tuvo que cambiar la vida. A nivel personal, esto te cambió tu forma, al final, tu yo interno, te lo cambió también. O sea, estar en una bodega con ese peso histórico. Hombre, es lo que te decía antes, sientes un poco el peso de la responsabilidad, pero te liberas mucho, mucho de tener que ser la firma, ¿no? Y entonces, como que se te abre el abanico y como que es mucho más fácil absorber y impregnarte de lo que es la zona, ¿no? De esa mística del lugar. Sí, sí. Oye, mira, ya se nos ha pasado casi la hora, es que esto se pasa rapidísimo. Sabes que nosotros, como hacemos los directos, nos alternamos Eva y yo, y los fines de semana tenemos a Tony de Gramona, que nos hace la sesión Bermú. Muy bien. Siempre los invitados anteriores a ti te dejan una pregunta. O sea, ya te voy Ah, dando este regalito que tienes que dejar tú para el invitado que viene. Tienes que vale. dejarle una pregunta. Entonces, esta mañana estaba Tony con Silvia, que es una fenómena de la dependencia emocional, es psicóloga, es increíble, y nos hace una pregunta muy chula, que te la lanzo. Nos decía que si sientes que tu vida, todo lo que has vivido hasta hoy, es lo que siempre habías soñado. Y viene con una réplica. En el caso de que no sea así,
¿qué cambios harías? Y en el cambio que tu vida sea como la habías soñado, ¿cuál sería tu objetivo? Una Joder, pregunta tela, ¿eh? sí. Pregunta de psicóloga. Si mi vida es como yo la había soñado. Hostia, esto estaría un poco enlazado con que el destino está escrito, ¿no? Y yo no creo que el destino esté escrito. Yo creo que un poco la vida es resultado de los actos que vas practicando día a día. Es decir, tal como actúas, al final eh, tienes las reacciones. Entonces, Ujú. la verdad es que no sé si me había planteado nunca la pregunta de esta forma en el sentido de esta es la vida que yo había soñado. Creo que la vida se hace día a día, ¿vale? Y si no lo es, me gusta como es, ¿vale? Y si lo es, pues oye, fantástico, Sí. ¿vale? Pues sí. Genial. Oye, te toca dejar regalito, aprovecha. Pero o no tengo que saber a quién viene para Claro, o dejarle sea, la pregunta. lo divertido es eso, que no sabéis quién es el que Ah, viene mañana. Entonces, vale, es vale. como Entonces, una medio maldad, ¿no? Que nos permitimos porque, bueno, ni maldad tampoco. Lo que pasa es que hay dos cosas que nos dejamos preguntar, porque han sido como trending topic. Una es que, ¿cómo va a ser todo después del confinamiento? Porque todo el mundo ha preguntado ya eso. Y lo segundo es que nos hables, nos digas qué zona de España para ti es ahora la más chuli. O sea, eso lo hemos prohibido, totalmente. vale. Vale, no sé, una pregunta a mí sería, eh, si no hubieras nacido donde has nacido, ¿en qué parte del mundo te gustaría haber nacido y a qué te hubieras dedicado en esa parte? Ah, mira, interesante. Sí, ¿veis cómo cuando hacemos prohibiciones la cosa se calienta? Genial, genial. Apunto. Nada, mañana la lanzará Tony, seguramente que conozcas a Tony, Tony Pérez, del comercial de Bodegas Gramona. Sí, le conozco. Sí, Tony es mundialmente conocido. Bueno, pues compañero nuestro y con esta iniciativa que surgió al principio de este confinamiento, pues también hace sus directos y mañana está con alguien relacionado, por supuesto, siempre al mundo del vino de una manera u otra. Así Muy que bien. nada, Ricard, millones de gracias por este tiempo. Ha sido un rato súper agradable A que ti, nos a has ti, a ti por la invitación y la verdad es que también me ha pasado súper deprisa, Viz. Nos ha parecido precioso este viaje de historia y cómo el hombre siempre se pone al servicio de la historia y cómo es tu caso, nunca mejor dicho, y un En el caso de placer. Scaley yo creo que no hay otra opción. Es decir, a no Mm, ser que si tienes respeto por lo que por tu entorno y por lo que hay ahí, no puede ser de otra forma mm. que valorar lo que tienes ahí. Sí, sí, tengo muchas ganas y es una visita pendiente que tengo de hacer, o sea, porque además en este último año hemos trabajado muy de cerca con vuestra casa y es una visita obligada, así que estoy haciendo una lista que en cuanto esto Pues acabe vas a tener que viajar mucho. Pues vamos a tener que pegar mucho. oye, cuando quieras solo faltaría. Así que nada. Oye, espero que todo por casa esté bien, que siga bien y Igualmente. un fuerte abrazo y oyes, vamos a brindar a tu salud y a toda la gente que ha estado aquí con nosotros y Sí, muchísimas gracias por este ratito. que espero que al menos, aunque no me hayan visto, me han conseguido oír. Salud, Salud, un fuerte salud. abrazo. Igualmente, chao.